Hola, un cordial saludo a todos. Somos el grupo número 3. Nuestro tema de investigación es MySQL, un sistema de base de datos. Dando una breve introducción, como he mencionado, es un sistema de base de datos de uso muy extendido a través de Internet junto con Apache. Este tipo de base de datos es lo que se llama habitualmente como Structured Query Language, o en su acrónimo en inglés como SQL, siendo un tipo de base de datos lo suficientemente flexible y robusto, que a su vez nos permite introducir y consultar grandes cantidades de datos de manera muy simple. Entre los objetivos que tenemos durante esta investigación es que vamos a conocer MySQL, sus principales características y por qué es usada ampliamente en el sector del desarrollo web. Vamos a diferenciar y elegir el tipo de gestor de bases de datos que debemos usar al almacenar información. ¿Para qué sirve MySQL? ¿Para qué está destinado? ¿Para qué se hizo? Sirve para almacenar y administrar datos en bases de datos relacionales, utilizando de entre los diferentes artilugios con los que cuentan las tablas, vistas, procedimientos, almacenados, funciones. Hablando un poco de su historia, tenemos que MySQL fue inicialmente desarrollado por MySQL AB, empresa fundada por David Axmark, Alan Larson y Michael Wadenius. MySQL AB fue adquirida por Sun Microsystems en 2008 y esto a su vez fue comprada por Oracle Corporation en 2010, la cual ya era dueña desde 2005 de Innovate OI, empresa finlandesa desarrolladora del motor InnoDB para MySQL. Al contrario de estos proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada que posee el copyright de la mayor parte del código. Tenemos también que en 2009 se creó un fork denominado MariaDB por algunos desarrolladores, incluido algunos desarrolladores originales de MySQL, los cuales estaban descontentos con el modelo de desarrollo y el hecho de que una misma empresa controle a la vez los productos MySQL y Oracle Database. Podemos decir que entre sus versiones tenemos que la compañía de software de MySQL AB creó la primera versión, o sea, la versión original, en 1995. Ya en el 99 se lanzó la 3.23, la primera versión, la cual se denomina la importante. En octubre de 2001, MySQL AB lanzó la versión 4. Ya en el abril de 2003, la versión 4.1 y en el mismo año, en diciembre, se liberó la 5. En el año 2009 fue lanzada la versión 5.5 al mercado. MySQL está disponible en dos versiones. Una versión libre, que tiene acceso libre a las fuentes del programa open source, y gratuita, la free. Se distribuye bajo la licencia GPL desde la versión 3.23, que fue lanzada en junio del 2000. Hay una versión comercial de pago con el nombre de MySQL Enterprise. Hay una versión que está disponible, que fue la que se lanzó a finales de 2002, que es la versión 5.5, y la última versión hasta este año, y es la que está disponible, la cual fue lanzada el 23 de abril de este año,
es la 8.0.20. Hablando de sus funcionalidades y características, sabemos que es de código abierto. Cada vez que necesitan acceder a los datos, los clientes se conectan al servidor del sistema de gestión de base de datos y le solicitan la información que necesitan. Funciona como un modelo cliente-servidor. Eso quiere decir que los ordenadores que instalan y ejecutan el software de gestión de base de datos se denominan clientes. Cada vez que necesitan acceder a los datos, los clientes se conectan al servidor del sistema de gestión de base de datos y le solicitan la información que necesitan. El servidor se la brinda siempre y cuando tenga los derechos de acceso. Y cabe mencionar también que sus características es que es una arquitectura cliente-servidor, compatibilidad con SQL, transacciones, desencadenantes, procedimientos almacenados, vistas. Cabe destacar también que después de conocer un poco de su historia, sus versiones, sus funcionalidades y sus características, cabe también destacar los requisitos de instalación, lo que nosotros necesitamos para correr este gestor de bases de datos, saber si nuestra máquina está preparada para poder correrlo. Lo importante y lo bueno de este sistema gestor de bases de datos es que no demanda muchos recursos a la computadora o al servidor o donde quiera que esté instalado. Para empezar, como requerimiento mínimo, se necesitan 512 megabytes de memoria RAM, 1024 de máquina virtual, 1 gigabyte de espacio en disco duro. Es un sistema operativo multiplataforma, ya que trabaja tanto en Windows, Linux y Unix. Su arquitectura es bilateral, trabaja como en 32 como en 64 bits. Trabaja con el protocolo de red TCP/IP. Hablando de los costos de MySQL, este tiene doble licencia. Los usuarios pueden elegir entre usar el software MySQL como un producto open source bajo los términos de licencia GNU, o pueden adquirir una licencia comercial estándar de MySQL AB, mientras que Interbase y SQL Server tienen una licencia propietaria. Y con un costo por el uso del software, MySQL cuenta con licencias de uso libre. El doble licenciamiento de MySQL y la licencia IPL bajo la cual se libera Firebird, MySQL garantiza una licencia libre solamente si la aplicación que la usa es liberada bajo la licencia GPL. Si quiero crear un software propietario usando una base de datos libre, no puedo utilizar MySQL de manera libre, sino usando una licencia cuyo costo anual inicia de los $595 por servidor. MySQL bajo licencia comercial. La versión básica es la estándar, y en servidores de 1 a 4 procesadores o sockets, inicia con un costo de $2000 por suscripción anual. La versión corporativa Enterprise Edition para servidores de 1 a 4 procesadores o sockets tiene un costo de suscripción anual de $5000. La versión Cluster para servidores con 1 hasta 4 procesadores o sockets tiene un costo de $10000. Y con la firma del contrato de suscripción anual obtienes un CSI, Customer Support Identifier, con el cual puedes bajar el software y las actualizaciones de parches, así como tener acceso al soporte sobre el producto. Certificaciones disponibles.
Es una gran incógnita preguntarse cómo me puedo certificar o con qué certificaciones cuenta MySQL. Cabe destacar que las certificaciones de Oracle se encuentran entre las insignias de credibilidad más buscadas por su experiencia en el mercado de la tecnología de la información. Una certificación de Oracle demuestra que tiene una solidez en la comprensión de su función laboral y de los productos MySQL. Los consultores, desarrolladores y DBA utilizan las certificaciones de Oracle en MySQL. ¿Para qué? Para demostrar a los posibles empleadores y clientes que están al día con las últimas funciones, herramientas y trucos. Te puedes certificar tanto como administrador como desarrollador en MySQL. En conclusión, este sistema gestor de bases de datos, el cual cuenta con amplias aplicaciones en el ámbito de websites, debido a que su ventaja competitiva es ser gratuito para aplicaciones sin fines de lucro. MySQL es muy amigable y tiene la principal ventaja de poder cambiar su código fuente para desarrollar aplicaciones personales. MySQL es preferido por muchos debido a su gran rapidez en el procesamiento de datos, siempre y cuando los datos sean de género semiestáticos.